Bueno, vamos a la palabra de hoy que se llama la tardanza de Dios. Estamos en el Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13. Y uno de los problemas que como humanos enfrentamos en la vida es nuestra impaciencia. ¿Cuántos son impacientes? Levante la mano. Ok. ¿Cuántos son muy pacientes? ¿Sí? Bueno, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, hay como el hermano, ¿no? Que oraba, Señor, dame paciencia, pero ya, ¿no? Decía. Queremos y anhelamos que los problemas que enfrentamos sean resueltos ya. Ahora, ¿cuántos tenemos problemas? Todos. ¿Cuántos quisiéramos que esos problemas ya se resolvieran? Todos. ¿Cuántos sentimos que Dios se tarda en contestarnos nuestros problemas? La Biblia nos enseña que la paciencia será una de las más grandes virtudes que nosotros podamos desarrollar. ¿Por qué? Porque sin la paciencia jamás podremos recibir nada de Dios. Nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 6, versículo 11 al versículo 12, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. La Biblia nos habla en este versículo que no nos hagamos perezosos. ¿En qué? En orar, en seguir orando, en seguir esperando, en seguir buscando a Dios. No nos desesperemos. Dice la Biblia que seamos imitadores de los que en el pasado practicaron la fe y practicaron la paciencia. Y gracias a practicar la paciencia y la fe, dice la Biblia, heredaron las promesas. Todo cristiano que espera en Dios va a heredar las promesas de Dios. Todo cristiano. A lo mejor no ves a tu esposo convertido en vida y te lleva hoy el Señor a su presencia. Pero tú oraste por su salvación. Y estando allá en el cielo el Señor te dice, ese que era tu marido allá abajo ya se convirtió. Muchos vamos a tener esos cumplimientos de promesas y de oraciones cumplidas arriba en el cielo. Me acaban de escribir justo antes de subir aquí al podium de un hermano que perdió una hija hace muchos años de cáncer. Un hermano que tardó muchos años en recuperarse, muchos años donde no puso su fe ni su paciencia en el Señor. Yo hasta donde me quedé nunca lo hizo. Me acaban de decir que acaba de fallecer el día de ayer. Todos vamos a fallecer, todos nos vamos a ir con Dios. ¿Cuántas oraciones subieron como incienso aquí en la tierra a la presencia de Dios? Si tú lees en Apocalipsis, en el capítulo 5, si tú lees en el capítulo 4, en los capítulos siguientes, te vas a dar cuenta que hay un incensario en la presencia de Dios, en el trono de Dios, que son las oraciones acumuladas de los santos. La presencia de Dios se llena con nuestras oraciones. Y podemos ver nosotros que aquí en Hebreos 6, 11 y 12 nos dice que la paciencia y la fe nos hacen heredar las promesas. Ahora bien, como Dios sabe que por naturaleza somos muy impacientes, la mayoría levantó la mano, gracias por su
sinceridad, ¿de qué manera nos ayuda el para que la podamos nosotros desarrollar? A través de las tribulaciones. Nos dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 3, y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. No pareciera que fueran tan bonitas las tribulaciones. A lo mejor ahorita estás pasando una tribulación, una adversidad, una prueba, una enfermedad. Pero dice la Biblia, sabiendo que la tribulación que produce paciencia. Paciencia. Entonces, no te gusta lo que estás viendo ahorita. No te gusta, pero tú estás orando. Tú estás confiando en Dios. Estás reposando en Dios. Es una tribulación. Eso te va a producir más paciencia. La necesitas. Necesitamos desarrollar paciencia. Porque hay mucho todavía por hacer. Mucho que lograr. Mucho que trabajar. Mucho que avanzar aquí en la vida. Todavía nos queda mucho. Si es que nos queda mucho tiempo de vida o el corto tiempo de vida que tengamos, nos quedan muchas cosas y necesitamos desarrollar la paciencia. Cada problema, podríamos decir, que nosotros enfrentamos es una oportunidad. Es una oportunidad. Cada problema es una oportunidad para aprender a esperar ¿en quién? En Dios. Cada uno de estos problemas es una oportunidad para aprender a esperar en Dios y no equivocarnos al querer adelantarnos a sus planes o a sus planes para nuestra vida. Nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, en el versículo 6, dice: porque es necesaria ¿qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, otra vez, por segunda vez, obtengáis la promesa. ¿Necesitas paciencia con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hijas? ¿Necesitas paciencia en el trabajo? ¿Necesitas paciencia en tu nueva iglesia? ¿Necesitas paciencia en tus actividades, en tu nuevo ministerio? En todo necesitas paciencia. Tú no sabes qué difícil es hacer discípulos. Necesitamos tener mucha paciencia los cristianos. Ir y predicar el evangelio, enseñándoles que guarden estas cosas, y también dice la Biblia, ir y hacer discípulos. Nosotros hacemos discípulos 2 o 3 al año máximo. En mis 33 años de pastor he tenido discípulos y ahora veo que uno es pastor allá, otro es pastor allá, otro es pastor allá, otro es misionero allá, otro anda por allá sirviendo a Dios, otro anda con un ministerio de rehabilitación. Y dices: Padre, gracias, porque a través del tiempo, la paciencia, se pudo lograr lo que se ha logrado. Esta iglesia, para que siga creciendo, para que siga aumentando, ¿qué se requiere? Paciencia. No saben cuántas personas me han dicho: pastor, si tú lo hicieras así, y si tú lo hicieras así, y si tú hicieras esto, no hombre, la iglesia sería una mega iglesia, no hombre, sería esto, no hombre, seríamos tantos en la congregación. Siempre he contestado lo mismo: la obra del Señor, en el tiempo del Señor, tiene la bendición del Señor. Nosotros no podemos tener 2,000 personas porque no tengo 300 servidores, porque no tengo 200 servidores o 150 servidores. Tenemos que ir haciendo discípulos, tenemos que ir poniendo bases, tenemos que ir poniendo cimientos. Tú no puedes poner un tercer piso, ni siquiera un segundo piso, si los cimientos del primer piso están mal. Pones el segundo piso, ¿y qué pasa?
cuando viene el terremoto, los temblores, el mar, los vientos, se viene abajo. Una iglesia que quiere crecer, y hay libros por todos lados, el éxito de la mega iglesia, el éxito de cómo crecer, el éxito, miren hermanos, está lleno de esos libros. ¿Y saben qué me sorprende ahora? Que estoy viendo mucho en las redes sociales. ¿Quieres ser un predicador que te inviten a muchos lados a predicar? Te dan manuales y te inscribes y pagas para que tú tomes esos manuales y tengas todo un lugar o una libreta de 100 sermones para que te inviten a predicar 10 veces por semana. Paso mecha. Ahora resulta que hay predicadores instantáneos, pastores instantáneos, profetas instantáneos, apóstoles instantáneos. Digo, ni existen esos, pero ahora es todo en las redes instantáneo. Cómo predicar, cómo esto, cómo aquello. ¿Qué les está pasando? Lo que les está pasando es que no tienen paciencia. Y vemos nosotros en el siguiente punto el lamento de David. El lamento de David. Es un salmo muy pequeñito, de muy poquitos versículos. Nos dice en el versículo 1 y en el versículo 2. El lamento de David. Nos dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y vemos que los salmos que han sido mi tema de predicación en los últimos meses han sido porque han sido mi tema de oración todos los días. Todos los días me levanto y leo salmos, medito en los salmos y oro siempre con algún salmo. El salmo que me corresponde ese día me lo apropio como si fuera mi salmo, mis palabras hacia Dios, y puedo cada vez entender más el corazón de David, que siempre fue bien sincero con Dios. ¿Hasta cuándo me perseguirán? ¿Hasta cuándo me rodearán? ¿Hasta cuándo esto? ¿Y cuándo vendrá el fin? ¿Y cuándo me librarás, Señor? ¿Y cuándo me librarás de mis enemigos? ¿Y hasta cuándo? Y tantas veces David fue tan sincero. Yo encuentro que la sinceridad en la oración es algo muy importante. Si Dios ya sabe que está aquí en tu corazón, ¿por qué no se lo dices? Ay, es que me da pena decírselo al Señor. Ya lo sabe el Señor. Díselo al Señor. Quéjate con el Señor. Habla con el Señor. Discute con el Señor. Habla con el Señor. Y después de que tú hagas eso, vas a ver qué pasa al abrir tu corazón con Dios. Un hermano me decía: es que pastor, quiero una casa. ¿Ya se lo dijiste a Dios? Ay, es que no creo que Dios quiera que yo tenga esa casa. Le dije: no sé si Dios quiera o no quiera, pero díselo al Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con oración y súplica en el Espíritu. Un hermano le pedía, me acuerdo en una ocasión, un carro deportivo a Dios, un supercarro, un Mustang, no me acuerdo cuál. Digo, el hermano apenas tenía un bocho, ¿verdad? Pero quería un Mustang y se quería endeudar y estaba obsesionado con el Mustang y era una obsesión. Tenía fotos, abría su computadora, era el Mustang que a él le gustaba. Y yo le dije: ¿ya le dijiste a Dios que quieres un Mustang? No, es que el Señor no va a querer. Díselo a Dios, pero estás tan afanado por ese Mustang, díselo a Dios.
y comenzó a orar a Dios. Y después de un tiempo de orar a Dios, me contestó y me dijo: hermano, he orado a Dios y a pesar de que Dios no me dio el Mustang, ahora tengo paz con el carro que tengo y estoy viviendo tranquilo, sin afanes. Por eso dice la Biblia: por nada estéis afanosos. Aprendamos a decirle a Dios las cosas, lo que está en nuestro corazón. Vean lo que dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Yo les pregunto, ¿Dios había olvidado a David? No. Entonces, ¿por qué dice, por qué me olvidarás? Porque él sentía que Dios lo había olvidado. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Por qué oraba eso? Porque David estaba como discutiendo con Dios en oración. Le estaba diciendo: Dios, ¿por qué te escondes? Es que yo siento que te escondes. Oro, no te siento. Oro y no veo que respondes. Oro y no veo que me contestas. Eso es lo que le está diciendo David a Dios. ¿Hasta cuándo? Y fíjense, no solamente eso, cuando nosotros sentimos así con Dios, comenzamos a darle malos consejos a nuestra alma. Dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? O sea, él solito se malaconsejaba. Dios te dejó, Dios te abandonó, nadie te quiere, te estás volviendo loca, eres una amargada, eres una exagerada, eres una mentirosa, nadie te quiere, nadie te pela, nadie eso. Tú misma te metes esos consejos. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. O sea, David era un hombre que por mucho tiempo siempre estaba triste. Tendía a la depresión. Habemos personas que tendemos, me incluyo, a la depresión. Es algo heredado, es algo médico, científico, pero no vivo deprimido. No vivo deprimido. Lo pasó mi abuelo, lo pasó mi padre, me lo he pasado yo. Y por un tiempo me acuerdo en mi vida cristiana que siempre había una tristeza en mi corazón. Hasta que comencé a aplicar el libro de los Salmos y me di cuenta que el que yo tuviera esa tendencia, como hay personas que tienen tendencia al alcoholismo, pero no significa que por eso van a ser alcohólicos. Hay personas que tienen tendencia a la depresión, tendencias al cigarro, tendencias a muchas cosas, al cáncer, a otras enfermedades. Hay cosas que hay tendencias que se pasan terceras, cuartas, quintas generaciones, pero tú no tienes por qué acabar con cáncer, no tienes por qué andar con el cigarro, no tienes que andar con el alcohol, no tienes que andar en depresión, ¿verdad? ¿Cuántas veces Elías, cuántas veces Moisés oraron: quítame la vida, Dios? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque tendían a la depresión. El ministerio de la obra de Dios es un ministerio que tiende a la depresión, porque a veces las cosas no salen, porque a veces no hay sustento, porque a veces no hay dinero, porque a veces no hay los ingresos, porque a veces la hermana que tanto queríamos se fue de la iglesia, la familia que tanto trabajamos se fueron de la congregación porque no resultan las cosas. Entonces, todo eso nos lleva a la tristeza como pastores, y los pastores tenemos que tener mucho cuidado. Y así se sintió Moisés, se sintió Elías, se sintieron muchos siervos de Dios. Pablo me decía: y se agolpa sobre mí la carga de todas las iglesias. Pablo no tenía una iglesia, tenía muchas iglesias, y para Pablo era, y en Corinto, y uno se metió con su madrastra, y los Gálatas fueron fascinados, y otro se metieron falsos profetas, y tú te fuiste, y luego comenzaron a dividir el rebaño, y esto, y mira, si no fuera por el Señor, nos hubiéramos vuelto locos, hermanos. Estaríamos en el manicure. El pastorado no es para cualquier persona, es un llamado de Dios, y la persona que se dedica al pastorado debe aprender a echarle sus cargas a Dios.
Igual el padre de familia, la madre de familia, todos ustedes tienen cargas muy grandes en sus trabajos. Si no se las echan a Dios, sus cargas se van a volver locos. Se van a enfermar de los nervios. Se van a enfermar de la ansiedad. Y el problema más grande el día de hoy, te lo dicen los doctores. Doctores, la ansiedad, la preocupación, las embolias cerebrales, los infartos, la hipertensión arterial. Todas esas cosas, hermanos, son bien peligrosas y nos pueden matar y pueden acabar con nuestra vida. Hace unos años yo tuve una carga tan dura, lo sabe mi esposa, sabe el testimonio, es la única persona que sabe el testimonio de mi vida de esta situación. Yo llegué a tener una crisis tan fuerte antes de casarme con ella, tan fuerte, que hermanos, acabé hospitalizado de una hipertensión arterial. Se me hicieron así los dedos, hermano. Se me engarrotaron. Y me dijeron, estás mal. Y vas a tener que tomar tus chochos estos para el resto de tu vida. Hermanos en Cristo, cuando empecé a estar con Estefano en el hospital, le tomaban su presión, le decía, tómemela a mí también. Y ya tenía tiempo confiando en Dios que me había sanado de la hipertensión arterial. Siempre 120, 80, 120, 90, siempre perfecto. Está bien lo que dije, ¿verdad? Okay. Y ahora que me acaban de operar, me hicieron, sabes que te hacen exámenes de todo, ¿no, doctor? Te hacen exámenes de miembros pélvicos, electrocardiograma, 45 elementos. Luego tienes que ir con la doctora que te haga una valoración y luego te toman te checan todo. Miren, hermanos, lo digo para la gloria del Señor. Me dice la doctora, la que da la evaluación para la operación, me dice, tiene usted salud de un chamaco de 15 años. O sea, tienen pastor para rato, si Dios quiere. Aleluya. No significa que me sienta un niño de 15 años tampoco, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. A mí Dios me habló, y mucho, porque estaba en sobrepeso, porque no medía muchas cosas que yo comía y muchas cosas malas en mi vida, hermanos. Y esta segunda oportunidad que Dios me da, y cuando Dios me dice, tienes una gran salud, es para decirle, Señor, gracias. La voy a seguir cuidando. La voy a cuidar más. No podemos estar aprovechándonos, viviendo la vida que queramos, comiendo los dulces que queramos, las fritangas que queramos, las masas que queramos, los refrescos que queramos, los postres. Tiene que haber un momento en tu vida que tiene que haber disciplina. Disciplina. He bajado 13 kilos. Gloria le doy al Señor. Por eso Dios me lo ha permitido. Ahorita no se ve porque tengo una faja bien grandota aquí adentro. Pero no hay como la salud, hermanos. No hay como estar bien de salud. Y le digo a mi esposa, tengo paz, tengo tranquilidad. Mi esposa me da paz. La iglesia me da paz. El Señor me da paz. He aprendido a echar mis cargas al Señor. Y es por eso que no ando como diciendo hasta cuándo. Y a veces nos pasa como a David, hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día. Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre de mí. David se encontraba aparentemente en una situación desesperada, hermanos. En una situación rodeada de muchos enemigos. A David lo querían matar. David se sintió demasiado apretado, se sintió arrinconado, se sintió sin esperanza. Prorrumpió con exclamación profunda. David se sentía olvidado por Dios.
olvidado por Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia en Isaías 49, 15 al 16? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? O sea, ¿habrá una mujer que dé a luz y se olvida de su hijo? La respuesta es sí. Los abandonan, los tiran, los echan a los basureros. No todas. Conozco tantas madres en esta iglesia que con tanto amor esperan a sus hijos. Benditos los niños que nacen en un hogar donde van a ser amados y criados. El otro día me preguntaron, pastor, ¿qué haría usted? Una mujer, una chica, la violaron, tatá le pasó, la dejaron embarazada. ¿Cuál es su consejo? Yo le dije, mi consejo es, si no quiere a ese bebé, hay miles, cientos de familias que amarían a ese bebé, pero ese bebé no puede ser abortado. Me acaban de contar, y les voy a confesar algo muy secreto por parte de una persona que me lo contó. Existe un niño ciego en un orfanatorio aquí en Querétaro, y resulta que todos los niños salen del orfanatorio, pero como él está ciego, nadie lo adopta. Pero hay una pareja de hombres gays, 2 hombres gays, que están dispuestos a adoptarlo. ¿Por qué lo sé? Porque me lo contó alguien del gobierno y me pidió mi consejo. Y viene desde arriba pidiendo este consejo. Yo le dije a esta persona, Dios va a levantar una pareja que los va a adoptar, pero Señor, no dé a esos niños en adopción a una pareja gay. Su situación va a ser peor que la postrera, que la primera, que la postrera. ¿Se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo aviente al basurero, lo deje en un orfanatorio, ¿qué dice Dios? Yo nunca me olvidaré de ti. ¿Ya vieron? Yo nunca me olvidaré de ti. Ay, pastor, es que a mí nunca me abrazaron de chiquito. Ay, Dios. Ay, pastor, es que a mí nunca me besaron de chiquito. Ay, Dios. Ay, pastor, es que yo nunca conocí a mi madre. Es que yo no conocí el amor de un padre. Y oyes a gente de 50, 60 años hablar así y dices, no han crecido ni una milésima en Cristo Jesús. Aquí dice la Biblia, aunque te olvide tu padre, tu madre, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Significa que no puede haber persona que decida matar un bebé en el vientre, porque Dios lo está esculpiendo con sus manos. Creía que Dios se había escondido de él para no mirarlo. Y dice Deuteronomio en el capítulo 31, en el versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Qué dice Dios? No te dejaré, no te desampararé. ¿Es clara la Biblia, hermanos? ¿Es clara la Biblia? Aunque no hayas conocido a tu mamá, tu papá, no te hayan abrazado, hayan abusado de ti, ¿no está Dios contigo? ¿No está Dios contigo? Aunque te deje tu esposo, tu esposa, aunque te abandonen, ¿no dice Dios que estás en las palmas de su mano? ¿Y qué también pasaba con David? David no sabía cuándo acabaría su tristeza. Y nos dice en el Salmo capítulo 30,
versículo 11 y 12. Has cambiado mi lamento, ¿en qué? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. ¿Cuántos se saben esa canción? Digo, el versículo no se lo saben, se saben la canción. Porque ahí no dice, oh Adonai, ¿verdad? Dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré por siempre. Y luego no sabía cuánto tiempo más lo acosarían sus enemigos. Y Dios le contesta y le dice en Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, dice su palabra, de mi justicia. Así que vemos que todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros tenemos todas estas respuestas y tenemos estas promesas de parte de Dios. Pero hermanos, David no tenía Hechos, no tenía Primera de Tesalonicenses, no tenía, ¿saben qué tenía David? David solo tenía el Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nada más, era todo lo que tenía. Él escribió Salmos, luego su hijo Cantar de los Cantares, Eclesiastés, etcétera. Pero él no tenía todos los recursos bíblicos que tenemos el día de hoy. Ahora tenemos la Biblia completa. Y la ironía aquí es que si Dios realmente estaba tan lejos como David suponía, entonces sus oraciones eran en vano, ¿sí o no? Si Dios estuviera lejos de nosotros, ¿serían en vano nuestras oraciones, sí o no? Claro que sí. Pero sabemos que no. Sabemos que nuestras oraciones no son en vanos, porque lo dice la Biblia, Dios está con nosotros siempre. Escucha bien esto. Desde el momento que le oraste tú a Dios, desde ese momento tu oración fue contestada ya. El que no lo veas no significa que Dios no contestó. Pero desde el momento, ¿se acuerdan cuando Daniel se puso a interceder en el libro de Daniel y se libró una batalla en el cielo con el arcángel Miguel y con el principado de Persia? Y dice la Biblia que él ayunó durante tantos días, 30 días, ayunó Daniel y se dispuso a orar. Y se dispuso a orar durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 25, 30 días. Dios le responde a Daniel y le dice: Daniel, quiero que sepas una cosa. Desde el primer día que tú te dispusiste a orar, yo contesté tu oración. Pero hay alguien que se llama el príncipe de Persia que hasta el día de hoy ha estorbado las oraciones. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros muchas veces estamos orando, muchas veces Satanás está estorbando nuestras oraciones. Y significa que muchas veces nuestras oraciones tienen que ser oraciones de guerra espiritual. Y ahí te va diablo otra vez, y ahí te va diablo, y le voy a seguir, le voy a seguir, y le voy a seguir. Y no voy a parar, y voy a proseguir, y va a ser salvo, y Dios lo va a levantar, y Dios me va a contestar,
y Dios me va a suplir y Dios me va a dar un trabajo. Yo sé que el diablo no quiere un trabajo. Yo sé que el diablo quiere que reniegue de Dios. Yo sé que el diablo quiere que yo diga que Dios no me sustenta y que Dios sí deja que el justo mendigue el pan, pero yo sé que no es cierto, es una mentira del diablo. Yo voy a seguir orando hasta ver los cielos abiertos. No voy a desmayar. El problema está en que oran 5 días, 10 días y ya en 10 no me escuchó. Me acuerdo de la viuda. Cristo les cuenta la parábola acerca de orar siempre y no desmayar. Y les cuento una parábola de una mujer pobre, no tenía dinero, que todos los días estaba esperando al juez afuera de la puerta. Ay, hazme justicia, juez. Ay, juez, hazme justicia. Ay, juez, hazme justicia. Y el juez estaba harto, cansado, y después de tantos días dijo: ya para quitármela de encima, le voy a dar lo que me pide. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Si le pedimos un pan, no nos va a dar una piedra. Si le pedimos un pan, no nos va a dar una culebra. Si dice la Biblia, si nosotros siendo malos el Señor nos da cosas buenas. Si nosotros siendo malos le damos a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas que le pidamos? Nosotros somos malos, pero a tu hijo le das cosas buenas y lo bendices. Y vemos nosotros entonces, en segundo lugar, la segunda petición de David. En el versículo 3 al 4 podemos nosotros ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Bueno, David, ¿verdad? Vemos aquí que se vuelve inmediatamente, a pesar de sus temores, hacia Dios. Y nos dice aquí la palabra de Dios en el Salmo 56, en el versículo 3, si me lo pueden poner en pantalla, por favor. El Salmo 56, versículo 3, nos dice la Biblia. Déjenme, no lo tengo aquí apuntado. Salmo 56, 3. El día que temo, ¿yo qué? Bueno, el día que temo, yo en ti confío, dice la palabra de Dios. Vemos nosotros, número 1, ¿qué le pide David? Le pide que le responda, que de alguna manera él sepa que Dios le ha oído. ¿Qué dice Jeremías 33, 3? Clama a mí. ¿Y qué? ¿Lo crees? ¿Sí lo crees? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa es para los que oran, para los que claman. Clamar no es lo mismo que orar. Orar es: Padre, te pido. Clamar es: Padre, oh Dios, te pido, Dios, clamo a ti, Señor, escúchame. Estoy tan dolida, lastimada, Señor. Oh Dios, clamo a ti desde lo profundo de mi dolor, de tantas cargas que tengo, siento que no puedo. Eso es clamar a Dios.
Una cosa es orar, otra cosa es clamar, otra cosa es hacer intercesión, que es pedir por otros y ponerte en la brecha. Otra cosa es hacer guerra espiritual. Y vengo en el nombre de Jesús contra toda hueste y principado y potestad y todo lo que venga contra mi hijo, y tomo el control en Jesucristo. Y te pido, Señor, que tú reprendas todo espíritu y toda mano forjada en tu nombre. Y esa es una guerra espiritual. Dice la Biblia, orando con toda clase de oración y súplica. Cuando oramos por alguien, suplicamos, Señor, Señor, te pedimos que salves a Andreita en el nombre de Jesús. No dice la Biblia cuando oremos por inconversos, es súplica. Señor, te suplico, te ruego. ¿Has tenido alguna vez que suplicar? Suplicar por tu vida. No me mates, te doy lo que tengo. Llévate lo que tengo en mis bolsas, pero por favor no me mates. Tengo 3 hijos, tengo un esposo, tengo 3 niños que cuidar. Llévate lo que quieras, llévate mi carro, no me mates. Eso es suplicar. Tú suplicas por tus inconversos. Te ruego, Dios, no se condene en el infierno. Sálvalo, Dios. Suplico por su alma, pido por su alma. Eso es súplica. Entonces, cuando vean en el chat y cuando vean hagamos oración, date cuenta cuál es la necesidad y emplea el tipo de oración que se requiere para cada petición. Hay hermanas, hermanos muy atormentados por demonios. El cristiano no puede ser poseído por demonios, pero sí atormentado por espíritus. Por eso dice la Biblia, pónganse la armadura, resiste al diablo, el diablo huirá de vosotros. El diablo está buscando como el león rugiente a quien devorar. Digo, a los inconversos ya se los devoró, ya hasta los digirió. ¿Sí? Pero muchas veces el cristiano, muy atacado por los poderes del mal, necesita hacer guerra espiritual. Y en fin, algún día tendré la oportunidad de compartir lo que es la guerra espiritual. Así que en segundo lugar vemos nosotros que le pide alumbre sus ojos para que no duerma de muerte y no muera antes de tiempo. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dice la Biblia. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y es la luz de Dios, hermanos, es la luz de Dios en la que nosotros podemos ver en nuestro camino, la que nos evita tropezar y la que nos quitará de todo temor. Nos dice en el Salmo 27:1. En el Salmo 27:1, si me los quieren poner, esos salmos de Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Perdón, aquí lo tengo. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y luego tenemos también Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y además, hermanos, no se puede sentir seguridad ni confianza cuando caminamos en la oscuridad. David temía que sus enemigos se alegraran cuando él cayere. Y esto ya de por sí es muy triste, que nuestros enemigos, fíjense, es bien triste que nuestros enemigos estén esperando que nosotros caigamos. Y eso es de esperarse. Pero Dios te dice algo hoy a ti y a mí. Cuando tu enemigo caiga, no te goces. No se alegre tu corazón. Cuando le pase algo a alguien que te hizo un mal, no digas, hey, gloria a Dios.
qué bueno que se lo llevó el Señor. Eso le pasa por tranza. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad, ¿qué le va a pasar? Híjole, todos los días vemos noticias de que agarraron un violador y que agarraron un asesino, y le damos gloria a Dios, ¿verdad? Pero nosotros no nos podemos gozar de la calamidad de otra persona. También nos dice la palabra de Dios: cuando cayere tu enemigo, ¿no qué? Tienes una panadería y ponen uno enfrente de ti. Ay, dices, ay. Una estética y ponen otra junto a ti. Ay. Y de repente les embargan, ¿no? O de repente les clausuran el negocio y tú dices, gloria a Dios, uy, aleluya, le cerraron el negocio. Cuánto me ama el Señor. Como ahora estos tantos antros y bares que cerraron, ojalá los dejen cerrados ya siempre, hermanos. Pero en nuestra ciudad de Querétaro están comenzando a suceder cosas que no estamos acostumbrados a ver. Y saben qué, hermanos, necesitamos orar por Querétaro. No podemos permitir que se convierta en un Celaya, en un Guerrero. Necesitamos levantarnos la iglesia en un Michoacán. No podemos permitirlo. ¿Quieren seguir viviendo en paz, en tranquilidad en Querétaro? ¿Sí o no? ¿O quieren seguir viviendo en temor? O saber que entras a un restaurante y no sabes, en cualquier momento te van a rafaguear. Y eso están viviendo muchos estados. Estaba viendo los países, las ciudades más peligrosas del mundo. Eran 30. De esas 30, 20 son de México. Segunda era Celaya, de todo el mundo, hermanos. Arriba de Afganistán, de Ucrania, de varias. Dice, cuando tropezare no se alegre tu corazón. Cuando caiga tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. Dice, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de él su enojo y otra vez lo vuelva a bendecir. ¿Cómo ves? Por tú haberte alegrado. Y terminamos con la confianza de David, y con esto termino. Finalmente, David recuerda que a pesar de todo, Dios es un Dios misericordioso y Dios es un Dios compasivo. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 5 y 6, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y David se acuerda de todo esto y se goza David. Y nos dice en 2 Corintios 1 del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Vamos a ponernos de pie por unos segundos. Vamos a terminar gozándonos, hermanos, alegrándonos en el Señor,
porque David estaba totalmente seguro de que volvería a escuchar la salvación del Señor. Y esta es la razón por la cual estamos nosotros preparados para siempre cantar, para siempre alabar, para siempre exaltar el precioso nombre del Señor. Hermanos, yo los animo, no se desanimen, no desmayen, no tiren la toalla. No lleguemos a pensar que Dios se ha alejado de nuestra vida. Si para ti has sentido que Dios se ha alejado de ti, no lo ha hecho. Desde el primer día, Dios te ha escuchado. Hay quien se opone, hay circunstancias, hay adversidades, pero Dios ya te escuchó. Persiste, insiste, persiste, sé diligente. No lleguemos a pensar que somos abandonados por Dios porque no nos responde cuando nosotros queremos, y como dice la palabra del Señor, aunque la visión tardara. Me gustaría que lo leyéramos fuerte, en voz alta todos. 1, 2, 3. Aunque la visión tardara. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y finalmente, fuerte, más fuerte, este último versículo, 1, 2, 3. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Pueden tomar su lugar. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que nos has enseñado. Parece que tú te tardas, pero no. Es la tardanza de Dios la que no parece ser buena para nosotros, pero es buena por la adversidad. Porque cuando Dios se tarda, hermanos, y sentimos que Dios se tarda, nunca olvide algo, es porque el diablo está cerca. Es el diablo el que te dice que Dios se ha tardado. Dios no se tarda. Insista, persista, sea diligente. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu petición. Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios conoce tu adversidad. Dios ha hablado a tu vida, Dios ha hablado a tu corazón, y que sea bendita la palabra de Dios en tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Miren, ni lo necesité. Adiós.